Estamos estudiando las plagas de Egipto. Estamos en el libro de Éxodo 8:16. Vamos a empezar. Esta es la cuarta conferencia y ahorita vamos a ver la plaga de los piojos. Esta conferencia, más bien esta serie la estaba dando en el segundo servicio, pero ahorita la cambié para ver si te interesa. Creo que es importante que tú la escuches, y si te interesa, pues ahí están los CDs o te metes a las conferencias para que las sigas viendo. Es muy interesante. El título de esta conferencia es La Tierra Desolada. Así se llama esta conferencia, es la Tierra Desolada, a los que les guste anotar. Si tú crees que no podemos, ¿verdad?, sacar algunas enseñanzas de estas plagas, estás totalmente equivocado. Aunque eso sucedió hace aproximadamente alrededor de 4,000 años que sucedieron estas plagas, y esto está lleno de enseñanzas bíblicas, consejos de vida actualizados, y también podemos sacar que las fuerzas del enemigo, de los brujos, es totalmente limitada, que tus enemigos, nuestros enemigos, no van a persistir toda la vida. Es un momento solamente limitado que se levantan, que Dios permite que se levanten en contra de nosotros, pero es limitado. También podemos ver que todos los juicios, es interesantísimo, que todos los juicios que vienen aún en el mundo, aún a un cristiano, son anunciados. Cuando Dios va a traer un juicio al mundo, a una iglesia, a una familia, Dios lo anuncia. Dios lo anuncia una vez, 2 veces, 3 veces, y de repente cae el juicio. Y esto es la enseñanza, yo creo, de las enseñanzas primordiales que tiene las 10 plagas. ¿Y qué pasa cuando el corazón del faraón se endurece? Bueno, sucede que esto es importante para que nosotros, ¿verdad?, entendamos que Dios lo endurece para que los enemigos los endurece, y por más de que les prediques no se convierten, pero eso sucede para bien para nosotros, porque Dios usa nuestros enemigos para ser formados. Tú necesitas ser formado, y como una lija, ¿verdad?, que se usa para tallar alguna figura de madera, del material que tú quieras, y la lija, ¿cómo acaba? Toda asquerosa para ser tirada a la basura. Y la pieza, ¿cómo queda después de ser lijada? Hermosa, ¿verdad? Y ¿verdad?, no hayamos qué hacer, dónde ponerla. Y así es nuestra vida espiritual. Tenemos que pasar esas pruebas, y Dios usa a nuestros enemigos. Bueno, vamos pues al libro de Éxodo 8:16. 8:16 dice aquí: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara, y golpeó el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Esto de las plagas es interesante, sumamente interesante, porque déjenme decirles algo: científicos, agnósticos, estudiosos de la Biblia sin ser cristianos, e incluso estudiosos de otras religiones, de otras denominaciones no cristianas, ¿verdad?, o de sectas, coinciden que las plagas fueron reales. Ellos, de alguna manera, ¿verdad?, Dios les revela que las plagas son reales. Entonces ellos, para justificar estas plagas, ¿verdad?, y estos juicios que van a caer sobre la humanidad también, ahorita lo vamos a ver, que estos juicios, entonces ellos buscan desvirtuar o minimizar y justificar a la vez. Y entonces tú puedes buscar libros, videos, páginas y páginas y páginas en internet, donde ellos hacen una explicación científica de los milagros y de los ataques de Dios o plagas, ¿verdad? Al final, un milagro puede ser a favor, puede ser en contra, para justificarlos y minimizarlos. Entonces, por ejemplo, he visto en internet que dicen: es que un volcán hizo erupción
en el mismo momento cuando Aarón dijo que el agua se convirtiera en sangre, y entonces hubo un volcán y en vez de el volcán fluir hacia arriba, fluyó por las corrientes marinas del río Nilo, y la combinación de los gases y de las lavas hizo que el mar, el río se convirtiera en rojo y se tiñera de rojo. Esa es una explicación absurda, tonta, y que muchos cristianos lo ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es el peligro de estas explicaciones? Que desvirtúan el milagro. Si, por ejemplo, una persona se sana y nosotros oramos por una persona que sane y llega un doctor, bueno, es que se sanó porque le di yo bien la medicina. ¿Qué está haciendo? Desvirtuando. Es que esta persona, ¿verdad? Realmente, oye, pero mira la radiografía antes y después. No, es que estas radiografías no coinciden con las radiografías que ahorita estas son las reales, y estas, pues quién sabe de dónde salieron. Entonces, los científicos, voy a esto, que los científicos quieren siempre minimizar los prodigios y las señales y milagros de Dios. Yo te voy a contestar te voy a hacer una afirmación. Si un milagro tiene explicación, no es milagro. Un milagro tiene que tener el antecedente de que no tiene explicación. Y si un científico agarra la Biblia y empieza a explicar el porqué de los milagros y de las plagas que sucedieron, entonces tú vas a minimizar, tu fe va a quedar, ¿verdad?, en un conocimiento científico, pero no va a quedar en una fe. Y muchos cristianos han creído en esa trampa. Yo le preguntaría a un científico que me diga cuál es el milagro más grande que habla la Biblia. Si son estudiosos de la Biblia, que me diga cuál es el milagro más grande que existe en la Biblia. Y es obvio que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. A ver, que un científico me explique eso, que murió totalmente, fue muerto, ¿verdad?, desangrado Jesucristo, y después al tercer día resucitó. Y el segundo milagro más importante, y tú que eres cristiano no lo sabes, el segundo milagro más importante es que, fíjate nada más, que tú eras lo que eras, y vino el Espíritu Santo, y yo también éramos lo que éramos, vino borrachos, parranderos y jugadores, y viene el Espíritu Santo en mi vida y me transforma. Y ahora soy una nueva persona, una nueva criatura. Ese es el milagro, el segundo milagro más extraordinario en la Biblia. Que un científico lo explique. ¿Por qué si se atreven a explicar los milagros de las plagas de Egipto, por qué no me explican este? Espérate, otro más. Y si el Espíritu Santo ya está en mí, completamente está Jesús aquí en mi corazón, completito, dice la Biblia en Colosenses que estamos completos en Cristo Jesús. Yo ya estoy completo y tú estás completo, y Dios es indivisible. ¿Cómo puedes tener tú y todos los cristianos? Tenemos a Cristo completo y Cristo no está dividido. Cuando tú repartes una rebanada del pastel, das un pedazo a cada uno y lo estás dividiendo. ¿Y cómo nosotros somos capaces de tener todo el Espíritu Santo y no dividimos a Cristo? Eso es inexplicable. Y los científicos siempre, ¿verdad?, te van a decir, no es cierto eso del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién transforma mi vida? ¿Cómo transformé yo mi vida? Si yo antes hasta juré, iba a jurar y le decía a mi esposa, no, ahora sí, te juro por una semana que no voy a tomar. Y más juraba y más ganas me daban de tomar o de irme de parranda. Entonces, esto es importante, que nosotros entendamos que el mundo siempre quiere minimizar la Biblia. Quiere verlo como un libro histórico, como un libro pues que está bonito, pero jamás van a entender que es un libro realmente inspirado por Dios. Ok, los egipcios, vamos a entrar en materia, los egipcios creían que el dios de la tierra era un dios pagano, era un dios, una deidad, el dios Geb, G-E-B, grande, Geb, y era el dios de la tierra. Hoy a este Dios se le llama la madre naturaleza. No sé si lo has oído, te lo enseñan en la escuela. Es un Dios
del mundo. Hoy, ¿verdad? Igual que hace casi 4,000 años, siguen creyendo la misma historia, ¿verdad? Y estos egipcios creían que daba el sustento, que daba la vegetación, que además encarcelaba las almas muertas, y que cuando, fíjense nada más qué tontería, que cuando estaba feliz este Dios y se reía, ja, 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 ¿sabes qué pasaba a la tierra? Temblaba y venían los terremotos. Entonces ellos decían, está riéndose el Dios de la tierra, se está riendo el Dios de la tierra. Alguien diría, pues qué tonto. Es igual que hoy. Es igual que hoy pensar en la evolución. Alguien podría decir, bueno, la evolución. Y no, pues yo creo en la evolución. Y bueno, mira, que no hay un dato científico de que una célula haya evolucionado. No existe ni uno. No hay tan solo una célula que, ¿verdad?, que se compruebe que haya evolucionado. Ok, sin ir a los datos científicos, ¿cómo es que existe la evolución? ¿Cómo es que cuántas personas apoyan a la evolución? Para que cuando tú tengas un debate con evolucionistas, tú les digas esto: oye, si en verdad existe la evolución, ¿cómo es que somos peores humanos? Cada vez somos más autodestructivos, cada vez hay más tipos de drogas, cada vez hay más alcohol, cada vez hay más tipos de pecados y el mundo se está autodestruyendo. ¿Cómo es que estamos evolucionando? ¿En dónde? ¿En qué cabeza cabe que eso esté sucediendo? Si cuando la Biblia dice que la maldad está en aumento, y ustedes no me dejan mentir, en el periódico ¿cómo está la maldad? Tan solo la semana pasada en Nueva Zelanda, una masacre en un país que nunca se oía de nada, ¿verdad? En Salamanca, Guanajuato, también, ¿verdad? Ahí los masacraron a muchas personas. En África, el día de antier, 110 muertos, ¿verdad?, balaceados, tan solo en esta semana, de lo que yo me enteré. O sea, el mundo realmente está desbordada la maldad. ¿Dónde está la evolución? Igual de tonto que los egipcios. ¿En qué hemos evolucionado? En el versículo 17, en nuestro texto, en el versículo 17, y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Fíjate nada más, como dice, voy a volver a leer este renglón. Y dice, así los hombres como las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. O sea, fíjense qué interesante. O sea, había tantos piojos, nada más ¿verdad? Ellos creían que era lo que Dios quería: destruir su Dios, destruir su creencia. Y Dios es, ¿verdad? Siempre he dicho que Dios es experto en esta materia. Siempre Dios va a destruir tu Dios. Si tú, por ejemplo, eres borracho, te vas a dar cuenta, una persona alcohólica, que después, al principio, me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes y tomábamos alcohol con mis amigos, pues causaba euforia, causaba un gusto, una alegría. Pero ya después, yo tengo amigos que se quedaron en eso. Y ahora toman todos los días. Ya no es un gusto, ya no es una euforia. Tengo amistades que sus esposas quedaron viudas por aquel hombre de muerto de cirrosis, amigos míos, y ¿dónde está ese gusto? O sea, siempre Dios va a destruir esos dioses. El Dios que tú tengas, el Dios dinero, lo va a destruir. Va a destruir tu casa, tu Dios casa. Dice, yo esta casa, nadie tiene una como la mía, la va a destruir. Si tú piensas que tú confías en tu belleza, las jovencitas, los jóvenes, y se sienten, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tu belleza va a terminar. Te va a durar unos cuantos años y después de que entres a los 40 te vas a dar cuenta que tienes arrugas y se va a acabar. Todo es efímero, todo pasa. La gloria del hombre, dice la Biblia, que es como la hierba del campo. Es hermosísima, ¿verdad? Esos
esos paisajes se ven hermosísimos, pintados de rojo, y al día siguiente dices, ¿dónde está esa hierba hermosa? No es. Y así es la gloria del hombre. No importa lo que el hombre piense, tiene que ser destruido, a menos que esa persona esté tomado de la mano de Dios. Y entonces es otra la situación. Ok, entonces estos piojos es la palabra ken, K-E-N, y significa, mejor dicho, como moscos con aguijón, o zancudos, o jejenes. No sé si han visto alguien sabe lo que es los jejenes. Son sumamente molestos y además no los ves. Solamente cuando ya sientes que te picaron, ¿verdad? Estás ahí en la laguna y empieza la hora del zancudo y empiezan unos mosquitos que no ves, se llaman jejenes, y son sumamente molestos. Ahora tú imagínate que toda la tierra, en donde estuvieras aquí lleno de moscos, allá en la calle, en los palacios del faraón, en todas partes lleno de moscos. Una ocasión un amigo me platicó, dice, había tantos moscos, que andaba en un lugar de aquí de Guerrero, que dice, había tantos moscos que no podías respirar, porque si respirabas seguramente te los absorbías con la respiración. Entonces dice, te tenías que tapar la boca y se te pegaban en los ojos, se te pegaban, quedaban pegados cuando absorbíamos el aire para respirar, quedaban pegados en la camisa, en la ropa. Y yo así me imagino que era en los tiempos del faraón. Era imposible la vida, era imposible vivir. Y esto no tarda en volver a suceder. Estas plagas, muchas de estas plagas, dice la Biblia, que se van a repetir. Entonces, esto Dios, ¿verdad?, destruyó a su dios Geb, y lo destruye para demostrarles que solamente había un Dios. Y ellos no lo creyeron. No lo creyeron y pensaron que no iba a pasar, que iba a ser momentáneo. Pero ellos, el faraón y todos su séquito y todo Egipto, simplemente endurecía su corazón. Estas plagas van a ser presentadas, muchas de estas plagas que hablamos aquí en Éxodo, que de las 10 plagas de Egipto, van a volverse a duplicar en los últimos tiempos. Por ejemplo, el río de sangre, ya vimos que el mar se va a convertir en sangre, lo dice en Apocalipsis. El granizo, que todavía no vemos la plaga del granizo, dice en Apocalipsis 16:21 que cayeron enormes granizos del tamaño de un talento. O sea, van a ser pedradas en serio, y ya lo hemos visto. Yo he visto videos en Rusia que han caído de granizos de medio kilo. O sea, si le cae a la cabeza de una persona, lo mata. He visto granizos que están los carros y así tal cual, como si fueran balas de cañón, caen en los carros y los perfora, ¿verdad? Los parabrisas, destruye totalmente los carros. Los granizos que ya están cayendo en muchas partes del mundo. Las úlceras, también dicen en Apocalipsis 16:1 que cayeron úlceras, ¿verdad? Y a las personas que no tenían, a los humanos que no tenían la marca de la bestia, o las tinieblas. La oscuridad también. Y esa oscuridad, en un sentido físico, también ya es un sentido espiritual. La gente no razona entre lo bueno y lo malo. No pueden discernir nada. ¿Verdad? Veía una diputada que decía que la marihuana es una hierba sagrada, que la tengamos que consumir. O sea, ¿cómo pues esa mujer, que además es lesbiana, cómo puede ser, ¿verdad?, y que amamos a las lesbianas y amamos a los homosexuales, ¿verdad?, simplemente no estamos de acuerdo con su vida, cómo viven ellos? Yo no critico a un homosexual ni a una lesbiana. La Biblia dice que es pecado. La Biblia dice que es pecado, al igual que el borracho, que el parrandero y que el jugador. Entonces, esa mujer dijo ella, úsese la marihuana. Es natural y además es sagrada.
Yo me imagino que las maestras estén recomendando a los niños de la escuela que usen la marihuana. ¿A dónde? Pues no estamos viviendo en un mundo de tinieblas. No estamos viviendo en ¿verdad? Cada quien hace lo suyo sin importar. Dice la Biblia que al hombre le parecen caminos buenos, pero sus caminos son caminos de muerte. Y no entienden estas cosas porque no les ha amanecido. Viven en una oscuridad total. Y eso, para eso está puesta la iglesia. Y ahorita también voy a comentar algo de eso. Entonces, dice que Aarón golpeó la tierra. Y al golpear es la palabra naca o nacá, es la N-A-K de kilo A, nacá. Y esta palabra significa herir la tierra o enfermar la tierra. O sea, va a llegar esto, va a suceder igual. Esta plaga se va a repetir en este mundo que nosotros estamos viviendo. Lo dice la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, dejamos una marca aquí en Éxodo y vamos a Isaías 24. Isaías 24, 1. Isaías 24, 1. ¿Sí? Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Esta profecía escrita en Isaías se va a cumplir en los últimos tiempos. Dice Isaías, igual que en el libro de Éxodo, igual que en Apocalipsis, que esta plaga va a suceder en breve. Y esta palabra desnuda es desolada y vacía y enferma, tal y como lo dice el libro de Éxodo. O sea, hoy vemos cuántos, si tú vas a un mercado, al mercado, al central, a donde tú compres tu verdura o tu fruta, si vas al Walmart, bueno, ¿verdad? Tú entras a un centro comercial y ves lo verde de las verduras, ¿no es verdad? Y ves los jitomates rojos, y ves las sandías verdes y las naranjas, ¿verdad? Y ves el colorido. A mí me gusta observar. A mí no me gusta acercarme ahí porque hace mucho frío. Mi esposa es la que se acerca, yo de lejos, pero admiro los colores. Y le digo al Señor: qué hermosos colores, nadie los puede igualar. Bueno, eso hermoso va a acabar. Ya va a llegar, ahorita gracias a Dios, que tú llegas y, ¿verdad? Deme un kilo de esto, deme un kilo, y compras. Pero va a llegar un momento en que la gente teniendo dinero no puede comprar. Está sucediendo en muchos países. Ya empezó a suceder. Antes era en África y ahorita ya vemos muchos otros países que no pueden, que aún teniendo el dinero, ¿verdad? Veía un video de una persona en Venezuela que dice: mira, tengo tanto, sacó pero una mesa llena de dinero, no sé de qué valor o cuánto es la equivalencia, y dice: y no vale para comprar un kilo de cebolla. O sea, ¿cómo? ¿A dónde estamos llegando? ¿A qué grado? Y la gente no discierne, no puede discernir, ¿verdad? Y que es el gobierno y que no es el gobierno, y que, bueno, el mal de las cosas es que ellos se han despegado de Dios. Esa es la única razón, no hay otra razón. Se despegaron de Dios y se despegaron de la oración. Entonces, ¿cómo te has puesto a pensar, volviendo a la fruta, te has puesto a pensar que vas al Walmart? Yo lo hago muy frecuentemente y te invito a que hagas esta reflexión. ¿Cómo es posible que con tantas plagas que atacan a la fruta, a las verduras, con tantos plaguicidas o con tantos químicos, con el desabasto mundial de agua, con las heladas y las sequías? Oye, por favor, nada más camina de aquí a Chilpancingo y dime cuántas hectáreas de un cultivo ves. ¿De dónde sale la fruta? ¿De dónde sale la verdura? ¿Quién la provee? ¿Cómo llega?
con tanta maldad y con tanto pecado, ¿de dónde sale toda esa bendición? La Biblia dice que el sol nace y Dios lo pone para sus hijos. Pero Dios lo comparte aún con el mundo. El alimento está puesto por Dios para su iglesia. Qué arrogante. No soy arrogante, la Biblia lo dice. Que todo fue hecho para nosotros. Pero cuando la iglesia sea sacada, todo eso se va a acabar. Las plagas de Egipto no le caían al lugar donde vivían los hebreos, como tampoco las plagas de Apocalipsis nos van a tocar. Ninguna plaga. A lo mejor tú estás viviendo con una religión equivocada, donde te enseñaron que todo para todos y todos. No, eso no dice la Biblia. La Biblia que fue escrita por Dios, la Biblia de los católicos, la Biblia de los cristianos, la Biblia de muchas denominaciones, esta Biblia dice lo mismo que todas en diferentes traducciones solamente. Nada más es cosa de traducciones. Y hoy podemos reflexionar nosotros y esas bellezas. Y tú vas en la costera y ves lo hermoso de los cerros verdes, sin que llueva. ¿No es la misericordia de Dios? ¿No ves esas bellezas que están y te metes al mar y ves lo azul y ves el amanecer y tú te acuestas y sabes que al día siguiente va a seguir y va a salir el sol y se va a poner la luna y va a seguir todos los días, pero esto va a terminar, va a dejar de ser como nosotros lo vemos? No es eterno, no hay eternidad ahí. El problema es que pensamos que esto va a seguir permaneciendo para mí, para mis hijos y para mis nietos. ¿Y qué piensa una persona? Voy a hacer dinero para que mi familia vive bien. Voy a hacer dinero para heredar, para darles riquezas. Le voy a dar una casa a uno de mis hijos y le voy a dar dinero, y le voy a dar una carrera y le voy a dar pagar sus estudios, y andas afanado y los dedos, ¿verdad? Y voy a pagar la colegiatura y vas a meter a tu hijo a no sé a qué universidad y apenas tienes, pero no, esta es la herencia que le voy a dar a mi hijo, una carrera. Cuando la Biblia dice que la mejor herencia que tú puedas dar a uno de tus hijos, a uno de tus seres queridos, es que conozca la palabra de Dios. Cuando él conoce a Dios, ¿sabes quién va a ser su sustento de esa persona? Dios. Cuando esa persona por algún problema quede inválida y imposible de trabajar, pregunta, ¿quién le va a mantener? ¿De qué sirve una licenciatura, un doctorado, si no tienen a Dios? En Mateo 24, esto sucederá, hermanos, pronto. Esto va a suceder en breve. Va a suceder, nuestros ojos lo van a ver. Todos los que estamos aquí, estos momentos los vamos a ver. Ya sea que los veamos del cielo o que los veas en persona. Pero de que los ves, los vas a ver. Y dice aquí en Mateo 24, ahorita lo vamos a ver, le llama la gran tribulación. En Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Esta palabra gran tribulación en el griego es megatilipsis y significa muy grande, algo horrendamente. Y fíjate cómo lo sigue describiendo. Esto lo narró con los labios de nuestro Señor Jesucristo, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, Jesús mismo dijo, ni siquiera como las plagas de Egipto. Ni siquiera, no hay comparación. Lo que viene es el juicio final, y ese juicio final será más horroroso que lo que una persona, que lo que un cineasta de Hollywood pueda hacer.
Han hecho películas muy buenas. Esta película del fin del mundo, bueno, han hecho varias, ¿no? Pero de esta última, el último día, ¿no? El día final, algo así, ¿no? Ni siquiera se imagina, se compara con la realidad. Tú ves la Biblia y esas películas es un juego, es una risa a lo que viene. Habrá verdaderamente sufrimiento. Las personas caminarán por las calles gritando sin saber qué hacer. Va a haber una angustia. Si ahorita tú piensas que hay angustia, no te imaginas en la gran tribulación. Las gentes desesperadas yendo, ¿verdad?, a comprar. Bueno, tú nada más ves que hay un problema social. Tantito hay un problema social en un lugar, ¿verdad? No vamos lejos. Aquí cuando vienen los de las motos, bueno, no hacen y vacían las tiendas de los Oxxo y de los centros comerciales pequeños. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Ellos no piensan si es bueno, si es malo, si van a ir a la cárcel. No piensan eso. O pobres de los dueños. No. Ellos, ¿verdad?, están buscando satisfacer una necesidad. Y su necesidad es que ellos están vacíos. El pecado es eso, que tú estás vacío y por eso quieres pecar. Cuando tú estás lleno y satisfecho y bien alimentado de la palabra de Dios, tú no quieres comer porquería. Nadie quiere comer porquería porque estás acostumbrado a comer cosas hermosas, lindas, hermosas, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y disfrutas a Jesucristo en la oración y le dices cuánto te amo, cuánto te necesita. Nadie que pasa tiempo con Jesús se levanta a tomarse una caguama, ni abrir una página de pornografía, ni a fumarse un churro de marihuana, ni a voltarle a ver el trasero a tu secretaria. ¿Qué es lo que estás? Cuando tú te metes en la palabra de Dios y cuando estás metido en la palabra de Dios y sabes que esto es la palabra de Dios y que tienes un hábito de orar, de leer, de comer, de devorar, entonces tu pecado empieza a desaparecer, se empieza a ir. Esa tendencia que tú tienes a hacer lo que haces empieza a irse, y por eso no puedes dejar ese pecado, porque tú no has hecho una decisión en tu mente, en tu corazón, creyendo que Dios te va a salvar y tú puedes encontrar esa salvación aquí. El mundo no entiende eso, y qué lástima que muchos cristianos tampoco. Desgraciadamente muchos cristianos están metidos en dos pensamientos, y dice la Biblia: el hombre el hombre de doble pensamiento es inconstante en todos tus caminos. ¿Y sabes qué? Te va mal con tu esposa, te va mal en el trabajo, te va mal en la economía y te va mal con la relación con papá. Todo te sale mal. Tu esposa no deja de reclamarte, o tu esposo, porque tendemos a la sinvergüenzada. Esa palabra la decía mucho mi mamá. Porque tendemos a la sinvergüenzada, a las cosas sinvergüenzas, a las cosas del pecado. Es una naturaleza. Y cuando tú sabes que hay algo malo dentro de ti. Yo en la mañana le decía al Señor: Señor, yo te agradezco por dos cosas. Así le dije al Señor en la mañana, le digo: te agradezco por dos cosas. Una, porque me perdonas. Porque me perdonas de todo los malos pensamientos y las acciones y todo lo que yo pueda hacer. Señor, te confieso y te pido perdón. Y en ese momento, yo sé que fue Dios, y me dice: ¿eres feliz? Y le dije: sí, ahora que ya te pedí perdón, ahora yo entiendo que soy feliz. Pero le dije: pero dentro de mí, yo sé, Señor, que tú me perdonas y que soy feliz, pero también hay una tristeza dentro de mí, que yo sigo siendo pecador. Y eso es una conciencia válida y necesaria para un cristiano. El día que tú digas: ya no peco, es porque estás metidazo en el pecado. Estás hundido en el pecado. Yo no peco. ¿Sabes qué? Eres el peor de todos los cristianos. Cuando tú digas que no pecas. Si Pablo dijo, él estaba predicando en un lugar con mucha más gente y predicó,
déjenme decirles algo. De todos los pecadores que hay aquí, yo el primero. Pablo, el apóstol de Jesucristo, ¿quién crees que eres tú? La lucha es contra el pecado. La lucha que tú debes de tener es contra el pecado, no contra el mundo, con el dinero. Y cuando tú pierdes ese objetivo, te pierdes. Si Dios nos dice, tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y Satanás, y entonces tú te cuidas, porque Satanás te va a poner un hoyo, ¿verdad? Un socavón cubierto con una cobija. Y tú vas a ir caminando y digas, ay, ¿quién puso esa cobija ahí? Un inteligente le saca la vuelta. Un insensato dice, a ver qué pasa, y ¡pum!, te fuiste al hoyo. Y eso es lo que muchos cristianos están viviendo: caídas, resbaladas y levantadas. Y te vuelves a caer, te vuelves a levantar y Señor, perdón y perdón. Eso no es una vida cristiana, es una vida en derrota. Vamos a Isaías 24, regresamos a nuestro texto que dejamos aquí. Isaías 24. Isaías 24, 2. Dice, y sucederá que como el pueblo también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. O sea, todo el mundo va a sufrir esta devastación, a menos que tú tengas a Cristo. Y dice el versículo 3, la tierra será enteramente vaciada, igual que en Éxodo, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Esto es muy interesante, porque estos juicios o cataclismos que anuncia la Biblia que vienen, no son para Israel. No son para Israel. No va Dios a destruir Israel. Al contrario, Dios guarda a Israel como también Dios guarda a su iglesia. Por eso entendemos que nosotros los cristianos no vamos a pasar la gran tribulación. Vamos a iniciar, ¿verdad?, el comienzo de dolores. Y el próximo evento por suceder es el arrebatamiento. Estamos a un día, a un mes, a un año, a 2, a 5 años, no sé cuántos, para que la iglesia sea arrebatada y sean desbordados todos los juicios sobre este mundo. Está tan en breve. Estamos tan cerca del último tiempo, del último día. Yo le digo a mis hermanos que predican y que tienen estudios de Biblia, predica como si fuese hoy el último día que vas a predicar. Predica y enseña como si fuese el último día, porque no sabes si el Señor viene por nosotros y nos vamos, o si esa persona muere. Tú no sabes, nadie sabe. Sabemos nuestra fecha de nacimiento, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Tú no sabes cuándo vas a morir. Está en Dios cuando Él nos mande llamar. Por ejemplo, a mí me ha tocado, cuando he salido de viaje a otro país, tú vas tan solo en la frontera de México y con Estados Unidos, ahí en El Paso, Texas, o acá en las fronteras de Monterrey, o de Nuevo Laredo. Tú tan solo al cruzar, tú ves México y ves una pobreza, ves una tristeza, ¿verdad?, ves una devastación social. Y como quieras tú pensar que los Estados Unidos es el país más horroroso del mundo, lo que tú quieras, pero en la frontera las cosas son diferentes. Ahí, cuando estás en la frontera, tú te das cuenta, cuando cruzas, ves
En México, los ríos convertidos en drenajes, y tan solo pasas unos 100 metros la frontera y totalmente diferente. Bueno, ni polvo hay. Te lo prometo. Algo pasa, algo espiritual pasa cuando pasas del otro lado. Y pasa también aquí en México. Hay unas reservaciones en Chihuahua que son los menonitas, y tú los vas viendo por la carretera y dices, oye, qué sembradíos tan verdes. Pues no son de mexicanos. Están holandeses que se les permitieron unos terrenos ahí grandísimos, y tú los ves, dices, bueno, ¿qué es esto? Es una belleza. Y tú dices, bueno, ¿y cómo le hacen? Sin agua tienen. Pues la misma oportunidad tuvo los menonitas como los tuvo los mexicanos. ¿Por qué los mexicanos no hacemos eso? O en Israel. Ahora que tuve oportunidad de ir a Israel con mi esposa, fuimos invitados, y tú vas, y fuimos en la carretera. Yo filmé un video porque no pude menos, iba, ¿verdad? Dice, el guía turístico dice, de estos son los sembradíos de los israelitas, y los ves en el desierto, verde, hermoso, verde, parece, no sé, un vergel, sin agua. Y en medio de la carretera, ahora volteen de su lado derecho y volteamos de nuestro lado derecho, y tú ves una planta por allá, un arbolito por allá, y dice el guía turístico, esa es la área de los palestinos. ¿Cómo ahí, tan solo por una carretera, seco, desértico, y del otro lado es una belleza? ¿Sabes qué es eso? La bendición. ¿Por qué hay hermanos que tienen en sus casas llenos las alacenas y el refrigerador, y hasta algunas veces hasta la comida se les echa a perder, tienen que tirarlo, ¿verdad? Y no hay a dónde poner tanta, ¿verdad?, cosas que les llega y que les regalan, y que ropa nueva, y que zapatos nuevos, y que un carro, y que más dinero, hablando de lo físico, ¿verdad? Y ellos son grandemente bendecidos, y en la casa de un cristiano ni para las tortillas hay. ¿Sabes qué es eso? La bendición de Dios. Y la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando una persona está bendecida, cuando una persona está bien bendecida, cuida esa bendición. Cuida esa bendición. Porque el ángel de Jehová puede volar, así como es una palomita, está aquí contigo, pero una vez que te deja, se va y ya no está contigo. Se puede acabar esa bendición. Dios te ha hablado una vez, deja ese pecado. Dios te ha hablado 2 veces, deja ese pecado. Dios ha hablado 3 veces, deja ese pecado. Pero Dios va a hablar, ya no va a hablar muchas veces. Dios se va a cansar de hablarte y de hablarte y de hablarte. Va a llegar el momento en que diga, hasta aquí, hijo, me cansaste. Y cuando Dios trae el juicio, no es un jalón de orejas, sino es algo que verdaderamente te va a poner a llorar. Dice aquí en el versículo 4 de Isaías 24, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayeron el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Aquí está hablando del orgullo de los gobernantes. Cayeron los grandes gobiernos, van a caer esos dictadores en el mundo. Tienen que caer porque han maltratado al pueblo. Esos dictadores que pensaron que pueden, ¿verdad?, llevarse el dinero y ser ellos, y tienen que caer. La Biblia dice que cayeron los altos mandos, cayeron los altos gobiernos, van a caer. No es eterno, y lo vamos a ver. El problema es de qué lado tú vas a estar. Ellos aman el poder, aman el dinero, aman quedarse en la silla eterna, ¿verdad? Y quieren otro gobierno, y quieren ser reelegidos, ¿verdad? Y ellos quieren tener grandes ejércitos y grandes armamentos. Ahí tú lo ves que ellos, ¿verdad?, están enfermos de una enfermedad que la Biblia le dice soberbia. Mira qué dice en Isaías 14:11. Ponemos una marca aquí porque vamos a regresar. Dice en Isaías 14:11, dice, hablando de esa soberbia,
de este tipo de personas gobernantes. Mira dónde van a estar los gobernantes en el juicio, después del juicio, cuando mueran. Y muchos otros que oyeron la palabra del Señor. El Seol abajo se espantó de ti. Está hablando de Satanás. O sea, muchas personas se van a espantar cuando vean a Satanás. Y no que se espantan, ay, Satanás, no. Porque miren, ¿por qué se van a espantar? Despertó, dice, de ti despertó muertos que en tu venida saliesen a recibir. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Cuando Satanás entre al infierno, dice que muchos se van a levantar. ¿Qué? ¿Tú, Satanás, también estás aquí con nosotros? ¿Cómo es posible si pensamos que nos ibas a sacar de aquí? Ese es el pensamiento de estas personas. Y dice el versículo 10: todos ellos darán voces y dirán, ¿también tú te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Le estaban preguntando. Y dice aquí el profeta Isaías en el versículo 11: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Se está refiriendo a Satanás. Hijo de la mañana, coronado fuiste por tierra, tú que debilitabas a México, a Guatemala, a Colombia, a Venezuela, a Estados Unidos, a los estados, ¿verdad? A todos los países. Es el común denominador de hoy día de la mayoría, por así decirlo, de los gobernantes. Por eso oremos por nuestro México lindo y querido. Estemos orando y levantando oración por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, por nuestros militares, por los marinos. Estemos orando por ellos para que nosotros no pasemos lo que muchas otras naciones están pasando. Regresamos a Isaías 24. Dice el versículo 5: la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. O sea, fíjense nada más cómo estas personas no respetan la ley, y por eso, por no respetar la ley, tú vas a un juzgado, vas a levantar un acta. Es difícil hoy en día que los gobiernos civiles de verdad hagan justicia. Eso es lo que en todo el país se está buscando, y no nada más en el país, en todas las naciones. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Desgraciadamente los gobiernos están rebasados de la maldad. Apenas nuestro presidente López Obrador lo confesó. Dijo, estamos rebasados, pero esto va a cambiar. Y la Biblia dice que no va a cambiar. ¿A quién le crees? La Biblia dice que la maldad va a venir en aumento. Ojalá, ¿verdad? Y por eso oramos que baje un poco, que mengue un poquito la maldad en México. Dios quiera, pero no sabemos. Es probable que esto se destape aún más de lo que está ahorita. Pero no tengas miedo. No temáis, dijo Jesús, porque estas cosas cuando empiecen a suceder, erguíos y levantarnos, porque vuestra redención está cerca. Tú no debes de temer, porque los juicios no son para la iglesia, los juicios no son para los cristianos, a menos que tú estés en pecado. Entonces sí, no quiero estar en tus zapatos. Dice aquí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 11, dice aquí en Apocalipsis 11, Apocalipsis 11. Aquí está. Igual que lo profetizó Isaías, también Juan lo dice aquí. De hecho, Apocalipsis es el único libro que no es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sabías tú eso?
Apocalipsis no es inspirado por el Espíritu Santo. Apocalipsis es dictado de los labios de Jesucristo y le dijo a Juan: Juan, escribe lo que ves. O sea, es algo que Apocalipsis, Dios puso su sello, y no para que te espantes. Dice en Apocalipsis 1, capítulo 1, dice que estas profecías son para que nosotros entendamos, no para que tengamos miedo, ni temor, ni terror. Dice aquí Apocalipsis 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Como nosotros vemos, pues, que aquí en este momento Dios va a instalar los gobiernos, va a quitar todos esos gobiernos. Ya lo vimos donde van a caer esos gobernantes falsos, van a caer esos gobiernos, y Dios va a instalar el gobierno mundial en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es el comienzo del milenio, y dice aquí en el versículo 16, ¿sí? 16, dice: los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Esos 24 ancianos son la iglesia. Nosotros ya estamos con Él. En ese momento, imagínate, estamos viendo lo que va a suceder. A menos que tú te quedes, yo voy a estar allá. Yo voy a estar allá. Yo estoy seguro que tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando alguien está seguro que tiene a Cristo en su corazón y se ha arrepentido, y es un arrepentimiento genuino, tú te puedes considerar cristiano, tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Esas son las marcas de un cristiano, y vamos a estar allá. Y estos 24 ancianos son los representantes de la iglesia. El versículo 17 diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardones a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. A los que destruyen la tierra. Cuando empezaron, a mí me impactó mucho, ¿verdad? Hace ya algunos 20 años, no sé cuántos, 30, no sé cuántos años, ¿verdad? Cuando empezaron las pruebas de los misiles nucleares. ¿Sabes cómo los probaban? Hacían un hoyo en la tierra y metían un misil nuclear. En Estados Unidos pasó, y metían un misil nuclear. ¡Pum! Adentro de la tierra, a las entrañas de la tierra. ¿Tú te imaginas qué es lo que esos locos estaban haciendo? Destruyendo nuestro planeta. Y de repente por allá, Rusia también, un cohete de tantas, ¿verdad? No sé las medidas de los misiles nucleares. ¡Pum! Destruyendo las entrañas de la tierra. Y no nada más ellos. Los que destruyen la tierra, los que falsean el derecho, los que no hacen justicia, los que mienten, los borrachos, los jugadores, los que venden droga, los que la consumen, todos estos, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. Dios va a traer esos juicios. Regresamos al versículo 18 de nuestro texto, del inicial de Éxodo. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos como sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo tantos piojos en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no quisieron escucharlo, como Jehová lo había dicho. Fíjense nada más, o sea, los brujos tienen poder limitado. Jamás Dios ha entregado un poder amplio. Dios siempre ha dado
poderes limitados. A Satanás, a los demonios, a los ángeles y a la iglesia. Tenemos poderes limitados. Y de todos esos poderes que Dios ha dado en este mundo, los que están vigentes, el máximo poder lo tiene la iglesia. El poder más sobresaliente en el planeta Tierra, más que los brujos, más que Walter Mercado, más que el que tú me digas, la iglesia es sumamente poderosa para destruir las fuerzas espirituales de maldad. Cuando una iglesia se junta, cuando una iglesia empieza a orar, cuando los hermanos salen a evangelizar, ¿sabes qué es lo que sucede alrededor de donde está la iglesia? Impactamos. Dejen decirles algo, hermanos. Dios nos trajo aquí y alrededor de este edificio está lleno de cantinas. Está lleno de cosas ocultistas, brujería, y nosotros somos los responsables de ir a predicar, pero antes ponernos a orar. Eso es lo que es. Para eso Dios puso esta iglesia. Y si la iglesia pierde, como dice Jesús, y si la sal pierde su sabor, ¿para qué es echada? ¿Para qué va a servir? Nosotros tenemos que ser una luz en la oscuridad de esas personas, irles a evangelizar, a compartir. Y estoy seguro que si hacemos nuestro trabajo, esos lugares se van a convertir en lugares de centros de estudio de Biblia. O muchas personas van a empezar a venir aquí. Pero la iglesia está obligada a hacer lo suyo. Tú estás mal al llegarte y sentarte aquí. Y como dice Armando Alducin, nada más te faltan tus palomitas. Nosotros tenemos que impactar al mundo y no que el mundo nos impacte. Pero como tú no eres capaz de predicar porque estás metido en un pecado, porque no te levantas y a lo mejor predicas, y aunque prediques, como no tienes filo, no cortas porque estás en pecado, no tienes filo, dicen en la costa, estás apachacado, el filo está todo muerto, no puede hacer, ¿verdad? Y predicas y predicas y predicas. ¿Y qué si nadie se transforma? ¿Y qué si nadie se cambia? Tenemos que estar muy cuidadosos nosotros los líderes a ver quién es el que tiene ese filo y quién está en pecado, porque si no, no sirve de nada tu predicación. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Para ser pisada. Te van a maltratar y vas a salir hasta desnudo de ese lugar, como lo dice en el libro de Hebreos, que predicaban. En el libro de Hechos dice que predicaban y decían, vamos a echar este demonio, y los echaban los demonios. Y le dice Satanás a esos que estaban haciendo liberaciones, conocemos a Pablo, ¿y tú quién eres? ¿Sabes qué? Esas personas no que fueran conocidas, sino que no estaban viviendo en santidad. Qué peligroso es que tú te pongas a predicar, a servir, y cuando tienes pecado en tu vida, es imposible llegar a los corazones de las demás personas. Totalmente imposible. Por eso le dice a tu esposa, viejita, ya cambia, y traes un pecado adentro. ¿Cómo va a cambiar si tú la tienes amargada? No, mi esposa es la mala. ¿Y tú cómo estás? Siempre que alguien viene a acusarme a su esposa, yo le pregunto, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú estás exento de tirar la primera piedra para poderlo hacer? ¿Por qué no oras por ella? ¿Por qué? ¿Por qué no oramos por nuestros gobiernos? ¿Por qué no oramos tenemos que impactar en la colonia? Por eso, gracias a Dios, tenemos muchos estudios aquí en Acapulco, en muchas colonias, y esos estudios tienen que impactar esas colonias, esas calles. ¿Con qué? Con la oración. Tienes que ponerte a orar antes de que empiece el estudio. Agárrate con tu esposa, los que tienen estudios, y tienen que estar orando. ¿Dónde está el ministerio de oración? Tenemos que estar orando, intercediendo. Nos hemos olvidado, ya llegamos a este lugar, aire acondicionado, alfombra, ya la hicimos. Al contrario, ahora tenemos más luchas que antes. Es impresionante la lucha que tenés ahora, al menos que yo tengo. Mucha más. Y no puede ser que nada más algunos cuantos estemos batallando en las luchas y otros estamos durmiendo.
Tenemos que levantarnos y cumplir el llamado que tenemos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. No podemos seguir siendo insensibles como el mundo. Ellos son insensibles, van con su caguama, con su mujer, esposa o novia o novio, semidesnudos, y nadie dice nada. Nadie les predica, nadie les comparte. La iglesia tiene que impactar este planeta. ¿Cuántas iglesias yo he visto, hermanos? Yo he visto grandes mega iglesias y Dios dice, hasta aquí. ¿Sabes por qué los quita Dios? Porque no hicieron lo que tenían que estar haciendo. Se desviaron al dinero, a pedir, a los carros, a los yates. Y cuando nosotros tenemos el llamado de ir y predicar el evangelio. Ese es el llamado que tú tienes. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Predicar y orar. Y no te atrevas a predicar si no oras y no entregas tu pecado al Señor. ¿Qué te hace tu pecado? Te está consumiendo, te está avejentando, te está entristeciendo. El hígado, sabrá Dios cómo lo tengas. O si estás enfermo de una enfermedad venérea o SIDA. Tú no sabes, varón, ves una mujer hermosa en la calle y yo les digo a los varones en el grupo, tú no sabes qué enfermedad de Dios, ¿verdad? El diablo trae en esa mujer para que cuando tú te metas con ella te contagie. Porque lo único que quiere Satanás es darle un balazo a un cristiano. Solamente permíteselo. Permíteselo. ¿Tú piensas que te vas a levantar normal después de haber adulterado? ¿Tú piensas que te vas a poder levantar? Sí, nadie se va a enterar. ¿Sabes qué? Dios te vio. Dios te vio lo que estás haciendo en tu casa, la pornografía que estás viendo, lo que estás pensando. Dios te ve cómo ves a las mujeres. Dios te ve cómo ves a los varones. Dios lo sabe. Dios ve el corazón. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, cuando pensamos en tus misericordias, dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Dice que no hemos sido consumidos, ni tampoco Dios nos ha pagado como nosotros hemos obrado. También dice en Romanos 1 que tú estás esperando a que nosotros nos arrepintamos. Si tú no estás en pecado, si tú estás en santidad, también porque has dejado de hacer lo tuyo. ¿A cuántas familias has invitado? Cuando la Biblia dice no te canses de hacer el bien, no te canses de predicar. Tenemos que impactar a los que están alrededor de nosotros. Jesús dijo que el Espíritu Santo usa nuestras bocas, manos, ojos para predicar. En Lucas 12:12 dice que Dios pone las palabras al momento de lo que debemos de decir y cómo hemos de hablar. El Espíritu Santo ruega a las personas que tú les predicas: arrepiéntanse. Hay un juicio que viene. El juicio de Dios viene. No pierdas tus galardones. No pierdas lo que Dios ya te ha hecho. Que nadie robe tu herencia. Consérvate puro. Consérvate limpio, limpia. Es el momento que tenemos que levantarnos delante de Dios. Oh Dios, si no fuese por tu Biblia, si no fuese por tu amor, Dios, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos, Dios? Quizá en el panteón sin haberte conocido. Era el mejor lugar para un pecador. ¿Qué viste en nosotros, Dios? ¿Qué viste? ¿Qué viste en mí y en muchos de mis hermanos cuando somos pecadores, Dios? Tu misericordia nos salvó.
tu misericordia, Dios. ¿Y qué vamos a hacer con esa misericordia? ¿Te vas a enorgullecer? Decir, no, yo soy cristiano. ¿Qué vamos a hacer delante de ti, Dios? Ten misericordia, Dios, una vez más. No nos dejes, Dios, porque podríamos desaparecer. Permite que hagamos lo que tú nos dijiste que teníamos que hacer. Permite que te podamos servir con todo nuestro corazón. Permite que esta iglesia de Vida Nueva para el Mundo aquí en Acapulco impacte, Dios, y que cada uno de nosotros haga un compromiso contigo de predicar tu palabra, de amarte y de buscarte. Oro, Dios, porque cada uno de los que están oyendo este mensaje, Señor, no permanezca de pie. Sí, así lo dije bien. Que no permanezca de pie, que podamos permanecer de rodillas, Dios. Que tengamos vida de rodillas, hincados a ti, reconociendo que el único que hace todo eres tú, y lo que tú estás buscando es nuestra santidad. Te damos las gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.